y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Con ustedes su programa cristiano con temas bíblicos de actualidad. Un programa que trae al mundo la verdad presente. Este es el Evangelio eterno. Muy buenas tardes. Sonó bonito, pero no la escuché a María. Vamos a tratar otra vez. Buenas tardes. Ahora sí me gustó. Qué bonito es sentirnos en familia, poder estar juntos y compartir el estudio de la palabra de Dios. Vi esta noche al regalar los libros que estuvieron entregando que hay varias personas que nos visitan hoy por primera vez. Sean bienvenidos en nuestro medio. Nos da mucho gozo y alegría tenerles con nosotros. El tema de hoy es bastante interesante. Lleva por título El domingo en el Nuevo Testamento. Y antes de ir a abrir la palabra de Dios, quiero decirles que en el mundo cristiano, y ahora estamos hablando de la religión cristiana en general, ustedes saben que el cristianismo está dividido en tres grandes ramas. Tres grandes ramas el cristianismo. Cristo fundó una sola iglesia. Pero hoy en día son cientos y cientos de iglesias y denominaciones. Pero están divididas en tres ramas. La primera es la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Tiene su sede en Roma. Y el obispo de Roma, más conocido como el Papa, es la cabeza de la Iglesia romana. La segunda rama del cristianismo se llama la Iglesia Católica Ortodoxa. La Iglesia Católica Ortodoxa y la Iglesia Católica Romana se separaron en el año 1079. Es decir, 1000 años después de que Jesús fundó la iglesia cristiana, vino la primera ruptura grande del cristianismo, la primera gran división. Hubo muchas a lo largo de la historia, pero esa fue la primera más grande y fue tan grande que se conoce como el cisma. Cisma quiere decir la división entre Oriente y Occidente. El mundo quedó dividido en dos. La parte occidental, recuerden que en esa época América no existía. Existía, pero no había sido descubierta, entre comillas, ¿verdad? Año 1079, eso iba a recién suceder en el año 1492 que Cristóbal Colón llegó a América. Pero 500 años antes, 1079, se divide el cisma de Oriente y de Occidente. Todas las iglesias cristianas de Occidente quedan bajo la dirección del obispo de Roma y las iglesias de Oriente bajo la dirección del obispo de Constantinopla. Constantinopla es una ciudad que en el año 1079 se divide la iglesia
católica romana de la Iglesia Católica Ortodoxa. Les decía que la ciudad de Constantinopla hoy en día se llama Estambul y está en territorio árabe. En la época cuando se divide, eso era todo territorio cristiano, pero luego los musulmanes avanzaron y conquistaron todo el oriente y hoy en día ese territorio abundan los musulmanes, los árabes. Constantinopla está en Turquía, es una ciudad magnífica. Estuve allí hace 2 años atrás porque en Turquía están las famosas 7 iglesias del Apocalipsis. Antes, en la época del Imperio Romano y de la época de Cristo y los apóstoles, esa zona se llamaba Asia Menor. Asia Menor. Y era una provincia del Imperio Romano. Hoy en día se llama Turquía. Y a los árabes en muchos lugares le llaman turcos, porque vienen de Turquía. Pero la ciudad de Constantinopla es una de las joyas arquitectónicas del mundo. Es la primera ciudad dentro de Asia. Divide de Europa y Asia un estrecho. Un estrecho es como un canal. Se conoce como el estrecho del Bósforo. Y de un lado, y está tan cerquita que usted puede ver el otro lado. Por ahí pasan los barcos grandotes. Es como un canal. Así como el canal de Suez divide Asia de África. Antes no había cruce entre el mar Mediterráneo y el mar Pérsico. Ahora hicieron un canal, pero este canal es natural, el canal del Bósforo. Y de un lado es Europa y del otro lado es Asia. Así que la primera ciudad del Asia no es la capital de Turquía, porque la capital de Turquía es Ankara, pero era la capital de toda esa zona y sigue siendo la ciudad más grande e importante de toda esa zona. Es una ciudad muy grande, más grande que Roma. Y Roma es muy antigua. Tiene iglesias antiquísimas. Y allí está la sede de la iglesia ortodoxa, católica ortodoxa. Muchos no saben que la iglesia católica ya estaba dividida cuando vino la tercera división del protestantismo. La tercera división del cristianismo, y se llama el protestantismo. Así que las 3 divisiones son católica romana, católica ortodoxa y protestante. Nosotros somos parte de la rama protestante. Y esa división surge en el año 1517. Así que la primera división, 1079, y 500 años más tarde, 1517, se divide el mundo. O sea, recuerden, el mundo estaba dividido ya en 2, Oriente y Occidente. Quiero decirles que la Iglesia Ortodoxa tiene más miembros que la Iglesia Católica Romana. Es más grande. La gente piensa que la Iglesia Católica es la más grande de todas del cristianismo, pero la más grande es la ortodoxa. Incluye decenas y decenas de países. Por ejemplo, Grecia es parte de la Iglesia Ortodoxa, pero está en Europa. Macedonia, Albania, y
todo lo que es Asia Menor, Turquía, Israel, etcétera, 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 todos los países del Asia, incluyendo Rusia. Rusia, la religión no es el catolicismo romano, es la iglesia ortodoxa. Armenia, que es otro país muy importante de los cristianos, es ortodoxo, no es católico. La iglesia ortodoxa tiene 110.000 millones de miembros. Y la iglesia católica tiene 110 millones de miembros, no 110.000. 110 millones de miembros, la iglesia ortodoxa, y la iglesia católica tiene 100 millones. El protestantismo, que surge cuando un sacerdote católico descubre en la Biblia la verdad de que no somos salvos por la iglesia, sino por Cristo, y que no somos salvos por las obras, sino por la fe, y que la Biblia es la base de toda doctrina. Y viene la ruptura con Roma porque lo declaran hereje. Era un sacerdote católico, se llamaba Martín Lutero. Y él clava el 31 de octubre de 1517 en la puerta de su parroquia en Alemania las 95 tesis. Eran protestas porque decía que Roma no estaba enseñando la verdad de la palabra de Dios. Y efectivamente, eso trajo la ruptura del cristianismo católico por segunda vez. Por cierto, ortodoxo quiere decir los que se apegan a la verdad. Eso quiere decir ortodoxo. Los que defienden lo correcto. Eso, si usted busca la palabra ortodoxo en el diccionario, aparte de decir es el nombre de la Iglesia Católica Ortodoxa, dice, una persona ortodoxa es aquel que se apega firmemente a la verdad y defiende la doctrina correcta. Fíjense qué interesante. Y una iglesia entera se llama ortodoxa. ¿Por qué? Porque decía que la romana no enseñaba la doctrina correcta. Y así vino la primera ruptura. Ya hace más de 1000 años que se dividieron. Y luego los protestantes. Ahora, les doy esta pequeña introducción porque resulta que tanto los católicos como los ortodoxos, como la gran mayoría de los protestantes, creen, enseñan y practican que el domingo es el día del Señor. Esto es lo que enseña católicos, ortodoxos y protestantes en general. Que el día del Señor es el domingo. Que el sábado, que está en la Biblia, era para los judíos que eran el pueblo de Dios de antaño. Pero como los judíos rechazaron al Mesías, a Cristo, y lo crucificaron, Dios dijo borrón y cuenta nueva, afuera con los judíos y ahora con los gentiles. Y entonces se funda la iglesia cristiana con los gentiles. Esto no es exactamente así. Eso es simplístico. En realidad, la iglesia cristiana es una continuación de la iglesia del Antiguo Testamento. Solo que el Dios verdadero, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, fíjense, nosotros somos cristianos, ya sea católicos, ortodoxos o protestantes, pero creemos en la Biblia
Y la Biblia tiene dos partes. Una se llama Antiguo Testamento y la otra Nuevo Testamento. Y resulta que sin el Antiguo Testamento no tenemos base para decir que Jesús es el Mesías. Porque son las profecías del Antiguo Testamento las que nos demuestran que ese hombre que nació hace 2000 años atrás en una pequeña aldea llamada Belén de Judea y que se crió en Nazaret y que solo vivió 33 años y medio y lo mataron crucificándolo, que ese hombre era el enviado de Dios, el Salvador, el Mesías, el ungido. Los judíos no creen eso. Y todavía están esperando que venga el Mesías. Pero la iglesia cristiana se funda en la fe de que Jesucristo no solamente es el Mesías, sino también es el Hijo de Dios que vino a este mundo. Y todos los que creían eso al principio eran todos judíos. Cristo era judío. Su madre, la bienaventurada Virgen María, también era judía. Los 12 apóstoles, todos eran judíos. Los primeros 3000 miembros de la iglesia cristiana que se bautizaron por el sermón del apóstol Pedro el día de Pentecostés, todos eran judíos. No había ninguno que no era judío. Todos eran judíos. Es decir, la iglesia cristiana se funda de los judíos que aceptan a Jesús como el Mesías, el enviado de Dios. Y de allí sale el cristianismo. Es una continuación del Antiguo Testamento. Y los cristianos creemos que Jesús es el Cristo y que Él es el cumplimiento de lo que el Antiguo Testamento anunciaba, que vendría el Mesías para salvar a su pueblo. Pero resulta que todo el mundo cristiano dice que el domingo es el día del Señor. Y la lógica dice, bueno, los judíos rechazaron a Cristo. Dios los rechazó a ellos porque ellos rechazaron a aquel de quien hablaba la Biblia judía. La Biblia judía es el Antiguo Testamento, la Biblia hebrea. Pero como ellos rechazaron, pues Dios los hizo a un lado a ellos y comenzó con los que creían en Cristo. Y la assumption, ¿cómo se dice? No es en español asunción, pero assumption. Se me fue el pastor Washington. Él es mi traductor. Assumption quiere decir lo que uno cree que es. La suposición, diríamos en español. Todo el mundo supone que los judíos guardan el sábado y los cristianos guardan el domingo, porque Cristo resucitó en domingo. $100 millones de católicos guardan el domingo. 110 millones de ortodoxos guardan el domingo. Y 700 millones de protestantes guardan el domingo. Sin embargo, la base de todos los cristianos dice ser la palabra de Dios. A diferencia del judío, que solo acepta el Antiguo Testamento, los cristianos aceptamos el Antiguo y el Nuevo Testamento. Pero hay muchos cristianos que dicen que el Antiguo Testamento ya pasó y que eso no se aplica para nosotros porque ahora nosotros somos cristianos gentiles y no judíos. Y por lo tanto, todo lo que dice el Antiguo Testamento
Era para antes. Ahora nos guiamos por el Nuevo Testamento. Repito, sin el Antiguo Testamento no hay cristianismo. No existe el cristianismo, porque el cristianismo se basa en el Antiguo Testamento. El Dios a quien nosotros adoramos es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Aceptamos a los profetas. Aceptamos a Isaías, a Jeremías, a Ezequiel, a Daniel, a todos los profetas. Son parte de nuestra herencia cristiana, católica, ortodoxa o protestante. Todos creemos en el Antiguo Testamento, pero también creemos en el Nuevo Testamento. Pero hay una ola dentro, no del catolicismo, ni de los ortodoxos, sino del protestantismo, que dicen, no, el Antiguo Testamento ya no, nomás el Nuevo Testamento. Y eso se ha metido en la mente de mucha gente. No, eso es viejo, eso era de los judíos. Eso ya no se aplica a nosotros. Yo no voy a entrar a explicar las diferencias entre católicos, ortodoxos o protestantes. Solamente les digo que en un punto sí están todos de acuerdo, que el domingo es el día del Señor. Ahora, el catolicismo romano acepta la Biblia como fuente de autoridad, Antiguo y Nuevo Testamento. Pero dice que aparte de la Biblia hay otra fuente de autoridad, dos fuentes más. La segunda fuente de autoridad se llama la tradición. El catolicismo cree en la Biblia, pero también cree en la tradición. Y la tradición es cómo se interpreta la Biblia. ¿Qué quiere decir la Biblia? La Biblia dice esto, pero ¿cómo la entiendo? La tradición me dice cómo entenderla. Es decir, no es como yo la leo, es como la han interpretado otros en el pasado. Y en tercer lugar, para el catolicismo romano, la tercera fuente de autoridad se llama el magisterio de la Iglesia o el magisterio del Papa. El católico cree que el Papa es autoridad en doctrina y que como cabeza de la Iglesia lo que él dice, todos los cristianos católicos tienen que aceptarlo, y que cuando él habla es por inspiración de Dios, y lo que él dice es verdad porque lo dice él. Es más, hay un dogma católico. Dogma quiere decir que usted tiene que aceptar esa doctrina, si no, no puede ser católico. Y ese dogma se llama la infalibilidad papal. Que el Papa es infalible, que cuando él habla como maestro de los fieles y define doctrina, lo que él dice es infalible, no puede errar. Nunca erró, ni yerra, ni va a errar jamás, porque él es infalible igual que Dios. Nosotros no creemos eso. Ningún hombre es infalible, solo Dios es infalible. ¿Estamos de acuerdo? Por eso nos diferenciamos de los católicos. Los protestantes no aceptamos como autoridad ni el Papa ni la tradición, sino solo la Biblia. Martín Lutero, con él se dividió el protestantismo, no que él lo quiso dividir. Lo excomulgaron, lo echaron de la Iglesia Católica, porque él decía, la Biblia y solo la Biblia es el fundamento de la fe. Y él leía, estudiaba y enseñaba la Biblia. Pero cuando la Biblia decía algo contrario a lo que decía la Iglesia Católica, él decía, me quedo 1000 veces con la Biblia que con lo que dicen los hombres que se contradicen. Lo excomulgaron porque no creía que el Papa era inspirado. Lo declararon hereje. Él no quería dejar de ser católico. Es más,
Él quería reformar la Iglesia Católica. Quería que la Iglesia Católica volviera de vuelta a sus raíces, porque le habían cambiado. A lo largo de los siglos le fueron cambiando y cambiando y cambiando, introduciendo ideas y prácticas contrarias a las Escrituras. Y Martín Lutero quiso volver a las raíces del cristianismo, pero terminó fuera. Y el que nunca quiso fundar una nueva iglesia, fundó un movimiento mundial que hoy en día pues tiene 700 millones de miembros. Es un poquito menos que el catolicismo romano. El catolicismo romano, 100 millones. Entonces, el protestantismo tiene como base lo que en latín se dice sola scriptura. ¿Cómo se dice? Sola scriptura. ¿Y qué quiere decir eso? Recuerden que Martín Lutero era un sacerdote católico y la Iglesia Católica recién en el Concilio Vaticano II cambió el idioma oficial de la Iglesia del latín al vernáculo. Vernáculo quiere decir el idioma que se habla en cada país. Y la misa ahora, pues si usted está en Alemania, se hace en alemán, si está en México, se hace en español. Pero eso fue recién en 1965 que el Concilio Vaticano II. ¿Ustedes se acuerdan? Los más viejos, si eran católicos, como la misa se rezaba en latín y nadie entendía el latín. Y los cantos se hacían en latín y las oraciones se hacían en latín. Eso se cambió. Pero en aquella época todavía era en latín. Entonces Martín Lutero, que era sacerdote católico, dijo sola scriptura, latín. Solo la Biblia y nada más que la Biblia, el fundamento y base de la fe del cristiano. Y Jesús lo dice: escudriñad las Escrituras, porque ellas son la verdad. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y eso decía Martín Lutero. Cuando lo excomulgaron y lo declararon hereje, él dijo: señores, aquí comparezco. Mi pecado es defender este libro, que ustedes dicen que es inspirado por Dios. Demuéstrenme mi error por este libro y aquí mismo me retracto y me echo atrás de todo lo que yo he enseñado. Pero demuéstrenmelo por la Biblia que estoy mal. Y no pudieron. Hereje, 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 porque no aceptaba al Papa. Si el Papa lo dice, tiene que ser bien, no importa que la Biblia diga lo contrario. Y así se partió el cristianismo. Bueno, volviendo a mi tema. ¿Por qué aún los protestantes que creemos que la Biblia es nuestro único fundamento de fe y práctica, nuestra base, nuestra autoridad, la palabra de Dios? ¿Por qué el protestantismo dice, al igual que el catolicismo romano y al igual que los ortodoxos, que el domingo es el día del Señor? La suposición es que Cristo cambió el sábado por el domingo en honor de su resurrección, porque Él resucitó en domingo. Es más, eso es lo que la gente cree. Si usted le pregunta a cualquiera que va a la iglesia en domingo, ¿y por qué vamos a la iglesia en domingo? Bueno, porque Cristo resucitó en domingo y los cristianos guardamos en el domingo porque es el día del Señor. Pero resulta que nuestra base es la Biblia. Por eso mi tema es el domingo en el Nuevo Testamento. Fíjense ahora la importancia del título. Lo que se supone es que el sábado está en el Antiguo Testamento, pero que en el Nuevo Testamento es el domingo el día del Señor. Esa es la suposición.
Vamos a buscarlo, vamos a ver si eso es lo que enseña la Biblia. La palabra domingo no está en la Biblia, comenzando por allí. Pero sí el día domingo está mencionado en la Biblia, no la palabra domingo. Porque el nombre domingo vino siglos después. Antes, en la época de Cristo y de los apóstoles, y aún siglos después, al día domingo se le llamaba primer día de la semana, como ya expliqué anoche. Primer día de la semana. Y el lunes, segundo día de la semana. Más adelante, un emperador romano le puso nombres a los 7 días de la semana y le puso los nombres de los dioses romanos. Y de ahí viene domingo. En latín, que repito es el idioma del Imperio Romano y de la Iglesia Romana, Dominus quiere decir Señor. Dominus Dei, día del Señor. Dominus Dei, día del Señor. Y todo el mundo presume, porque de domino viene domingo, que el domingo es el día del Señor, porque pues hasta el nombre lo dice. El problema es que el nombre no lo pusieron los cristianos, lo pusieron los paganos que eran adoradores del sol. Por eso el segundo día de la semana se llama lunes, en honor a la luna. O en inglés Monday, Moon Day, día de la luna. Y en inglés domingo se dice ¿cómo? Sunday. ¿Y qué quiere decir Sunday? Día del sol. Pero en español también quiere decir lo mismo, porque viene del latín. Y en latín, Dominus es el nombre del dios Sol. Los romanos, que eran adoradores del sol, de la luna y de los astros, al sol le llamaban Dominus Sol Invictus en latín, que quiere decir el Señor Dios Sol nunca vencido. Invictus quiere decir invicto, nunca vencido. O sea, era el Dios que nunca había sido vencido, porque él siempre triunfaba. Y las águilas romanas, el ejército romano, peleaban bajo el estandarte del sol y eran protegidos por el Dios Sol. Y el día del sol se llamaba domingo, Dominus. Pero hoy en día todo el mundo piensa que domingo quiere decir día del Señor. Y sí quiere decir día del Señor, Dios Sol. Igual que en inglés, Sunday. Día del Sol. Ok. Ahora, les decía que el domingo, el nombre domingo no está en la Biblia, ni en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento. Usted puede leer de tapa a tapa y no aparece el nombre domingo en la Biblia. El sábado, la palabra sábado aparece 159 veces en la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Porque otra vez la suposición de la gente es, en el Antiguo Testamento sí habla del sábado, pero en el Nuevo Testamento no habla del sábado, habla del domingo. Mentira, eso no es cierto. Solo busquen una concordancia o busquen en Google, en la computadora, y van a encontrar las veces que aparece la palabra domingo en la Biblia, ni una, 0. Las veces que aparece sábado, 159 veces. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Ahora, al sábado sí se le llama en la Biblia el día del Señor. Es el único día en la Biblia que se le llama día del Señor. Es más, hasta Dios dice, vamos a buscarlo, Isaías 58, versículo 13.
Dios le llama a ese día mi día santo. Si retrajeres del sábado tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo, y al sábado llamares delicias, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no haciendo tus caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus palabras, entonces te deleitarás en Jehová. Así que el 13, si retrajeres del sábado tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo, dice el Señor. Dios le llama al sábado mi día santo. Y el Señor Jesús se declara a sí mismo el Señor, no del domingo, sino del sábado. Búsquenlo. San Marcos, capítulo 2 y versículo 27. Y Jesús les dijo, Marcos 2, 27, el sábado por causa del hombre es hecho, y no el hombre por causa del sábado. 28, así que el Hijo del Hombre es Señor aún del sábado. Fíjense, Jesús dice que Él es el Señor aún del sábado. Sigue siendo el Señor del sábado. Porque Él es el Señor y Él lo creó. Ya ayer vimos que Él es el creador, Jesucristo. Y que Jesucristo hizo el mundo en 6 días y reposó el 7º día. Lo bendijo y lo santificó. Ahora, el domingo, si bien la palabra domingo no está mencionada en la Biblia, sin embargo el domingo como día se le llama primer día de la semana y está mencionado 8 veces en el Nuevo Testamento. Por eso mi tema se titula El domingo en el Nuevo Testamento. ¿Cuántas veces dije? 8 veces. Como vamos a leer las 8 veces que aparece el primer día de la semana mencionado en la Biblia, lo vamos a leer toditos. Si ustedes me permiten, yo les voy a leer 8 versículos donde se menciona el sábado como día santo, como día del Señor, para que ustedes vean bien claro lo que la Biblia dice sobre el sábado y lo vamos a comparar con lo que dice sobre el domingo. ¿Ok? Primer versículo, son 8 y voy a ir rápido. Primer versículo, está en la primera hoja de la Biblia. Génesis capítulo 2, versículo 1, 2 y 3. Dice así. Y fueron acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día 7º la obra que hizo. Y reposó el 7º día de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día 7º y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Fíjense, el primer versículo que está donde usted abre su Biblia, al comienzo mismo de la Biblia, dice que en el comienzo Dios bendijo el 7º día y lo santificó. 3 cosas hizo Cristo, porque Él es el creador. 3 cosas hizo en el sábado. Primero, lo bendijo. Segundo, lo santificó. Y tercero, reposó.
Reposó, lo bendijo y lo santificó. Y esto fue en el comienzo. Versículo 4. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados el día en que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. Desde el mismo origen, desde el comienzo del mundo, Dios apartó. Santificar quiere decir apartar. El séptimo día y lo declaró santo. El único día en la Biblia que se le llama santo es el sábado. Y vamos a descubrir que nunca se le llama santo al domingo. Pero al sábado sí se le llama santo. Vamos al segundo versículo. Les dije que voy a leer 8. Vamos al segundo versículo. Está en la santa ley de Dios. Éxodo capítulo 20, versículo 8 en adelante. Este es el cuarto mandamiento de la ley de Dios. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día, no dice el primero de la semana, el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. ¿Por qué? Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Las mismas 3 cosas. Reposó, bendijo y santificó el séptimo día. ¿Ok? Tercer versículo. Por cierto, son 159 que hablan del sábado. Solamente voy a leer 8, ¿ok? Tercer versículo, lo acabamos de ver. Isaías 58, versículo 13. Isaías 58, 13. Dice, si retrajeres del sábado tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo. ¿Qué quiere decir retraer el pie? Retraer el pie. Si retrajeres del sábado tu pie. ¿Ok? Miren aquí ahora al frente. Levanto mi pie. Aplasto la planta. Retraigo mi pie. Es decir, no pisotees el sábado. Eso es lo que está diciendo. Si retrajeres del sábado tu pie, si dejares de pisotear el sábado, de hacer tu voluntad en mi día santo. ¿Saben cuánta gente hoy en día que se dicen cristianos pisotean el sábado? No lo guardan, lo transgreden, lo pisotean, pero Dios dice, si retrajeres del sábado tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, fíjense cómo le llama a Dios, mi día santo, y al sábado llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no haciendo tus caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus palabras. El sábado no es un día para hacer lo que a mí me gusta, es para hacer lo que a Dios le agrada. Tengo 6 días para hacer toda mi obra, pero el sábado es para el Señor. No hablando tus propias palabras, dice. El sábado no es el día para hablar de negocios y de modas y de carros y de te vendo esto y me voy a comprar esto otro. Es el día para honrar a Cristo Jesús, el Creador. Van 3, les dije 8. Y luego vamos a los 8 del domingo.
Va a tener que ir más rápido. Pensaba darles algunos más preciosos que están en el Antiguo Testamento. Pero saben, la gente dice, pero usted está leyendo todo del Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento es el sábado, pero en el Nuevo, ¿no será el domingo? Voy a pararle aquí y voy a ir ahora solamente al Nuevo Testamento. Los otros 5 que hablan del sábado, se los voy a dar en el Nuevo Testamento, para que ustedes vean, porque hay gente que dice, no, en el Antiguo Testamento se habla del sábado, pero en el Nuevo Testamento no se habla del sábado. Vamos a ver si eso es cierto. Comencemos con el ejemplo de Jesús. San Lucas capítulo 4, versículo 16. Vino a Nazaret, donde había sido criado. Cristo no nació en Nazaret, nació en Belén, pero se crió en Nazaret de Galilea. Y entró conforme a su costumbre el día del sábado en la sinagoga y se levantó a leer. ¿Qué día era la costumbre de Jesús ir a la iglesia? Sinagoga es el nombre judío para la iglesia, donde se reúne la gente. Viene de la palabra sinagogue, que quiere decir congregarse. El lugar donde se congrega se llama iglesia o sinagoga entre los judíos. Y Jesús, conforme a su... Esto no era algo que por casualidad pasó y vio la iglesia abierta el sábado y se metió. No. Su costumbre era todos los sábados, el día de sábado, ir a la sinagoga. Esa era su costumbre. Sábado con sábado. Yo soy cristiano y amo al Señor Jesús. Él es mi Señor, Él es mi Salvador, Él es mi Dios. Y si Él guardó el sábado, yo creo que estoy en lo seguro si yo también lo guardo. ¿Estamos de acuerdo? Si Él es el fundador del cristianismo, pues yo tengo que seguir el ejemplo que Él dejó. Van 4. Vamos al 5. La gente dice, pero es que esto era antes de que Cristo muriera. Porque después que Él murió, ya no hay que guardar el sábado, porque Él clavó la ley en la cruz. Con la muerte de Cristo se acabó lo del sábado. Vamos a ver. Próximo versículo. San Lucas, ahí mismo. San Lucas, capítulo 23. Está hablando de la muerte de Cristo. Versículo 46. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Versículo 50. Y había un varón llamado José de Arimatea, ciudad de Judea, el cual era miembro del concilio, varón bueno y justo, que también esperaba el reino de Dios, y no había consentido en el acuerdo ni en los hechos de los judíos. Fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Versículo 53. Y quitándolo, lo envolvió en una sábana y lo puso en un sepulcro abierto en una peña, en el cual aún no se había puesto a nadie. Era el día de la preparación, así le llaman los judíos al día en que se preparan para guardar el sábado. Era el día de la preparación, el viernes, y estaba para comenzar el día de reposo. ¿A qué hora comienza el día de reposo? ¿No es a la medianoche? La gente cree que el día comienza a la medianoche. El viernes termina a las 12 de la noche, entonces comienza el sábado. Mentira. En la Biblia, la puesta del sol termina el sábado.
Se mete el sol tras el horizonte, se acabó el día y comienza el otro. Por eso la primera parte del día es la parte oscura y la segunda parte es la parte clara. Cristo murió a las 3 de la tarde. Fue José de Arimatea, a Pilato le pidió el cuerpo, lo bajaron, lo envolvieron en una sábana, lo pusieron en un sepulcro y era el día de la preparación, era el viernes y estaba para comenzar el día de reposo, es decir, se estaba poniendo ya casi el sol un rato antes. Y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. Y vueltas prepararon especias aromáticas y ungüento y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. Ya Cristo estaba muerto, ya estaba hasta enterrado. Lo habían puesto en el sepulcro. Pero Lucas, que escribe esto, casi 40 años más tarde, porque el primer evangelio que se escribió fue el de San Marcos, luego se escribió el de San Mateo y luego se escribió el de San Lucas. Lucas, que escribe unos 37 años después de que ya Cristo había resucitado y había ascendido al cielo, pone, y las mujeres, vueltas y vueltas, aparejaron drogas aromáticas y ungüentos y reposaron el sábado conforme al mandamiento. Ahora, ¿por qué Lucas, que escribe casi 40 años más tarde, no pone, bueno, guardaron el sábado porque eran judías, pero ahora nosotros no guardamos el sábado, ahora guardamos el domingo? No, él dice conforme al mandamiento, guardaron, reposaron el sábado. ¿Por qué no dijo, pero ese mandamiento ya no se aplica? No, todavía le llama el mandamiento del sábado y dice que las benditas mujeres que acompañaron el cuerpo de Cristo y prepararon los ungüentos para ungirlo, descansaron, reposaron el sábado conforme al mandamiento. ¿Cuántos versículos van? 5. Vamos al próximo. La gente dice, bueno, pero es que ahí recién se había muerto, todavía no había resucitado. La gente para todo le busca tratar de dar explicación. No, es que eso recién se había muerto, no sabían, pero después que él resucitó fue que se cambió el sábado por el domingo en honor de la resurrección. Ok, vamos a leer, hay muchos versículos en el Nuevo Testamento del sábado, pero nomás voy a leer uno. En el libro de Hechos, ustedes saben que el apóstol Pablo no era uno de los 12 apóstoles, él se convirtió después camino a Damasco, él era perseguidor de los cristianos, pero Cristo se le apareció en el camino a Damasco, lo dejó ciego, la luz, y luego le devolvió la vista y él llegó a ser un apóstol, testigo de que Cristo había resucitado porque él lo vio en el camino a Damasco. La Biblia le llama a Pablo el apóstol a los gentiles, mientras que Pedro era el apóstol a los judíos. Pero Pablo se fue a predicar el evangelio a los gentiles. Eso está en el capítulo 13 de Hechos, como lo ordenan al ministerio, le ponen las manos. Versículo 2, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Y entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos, los ordenaron al ministerio y los despidieron. Y entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre, y etcétera. Sigue contando. Dice en el versículo 14, y ellos, pasando de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un día de reposo.
Reina Valera Antigua dice, un sábado entraron en la sinagoga un día de sábado y se sentaron. Los que guardan el domingo dicen, porque Pablo fue a la sinagoga de los judíos porque quería convencer a los judíos. ¿Y dónde los iba a encontrar todos juntitos para predicarle? Pues en la sinagoga el sábado. Es cierto, dice que fue a la sinagoga de los judíos un día de sábado, pero esto sucedió muchos años después de la resurrección y ascensión de Cristo al cielo. Miren lo que sucede. Los versículos que siguen le dan la oportunidad a Pablo a predicar en la sinagoga. Él se para y les da un tremendo sermón y les muestra que ese hombre que los judíos crucificaron era el Hijo de Dios y que ha resucitado y que está en el cielo. Algunos judíos aceptaron. Hasta el director de la sinagoga se convirtió. Pero otros no, y lo echaron de la sinagoga. Pero fíjense qué interesante. En el versículo 42 dice, cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron que el siguiente día de reposo les hablasen de estas cosas. ¿Quiénes son los gentiles? ¿Quiénes son los gentiles? Los que no son judíos. Ellos estaban en la sinagoga de los judíos, pero cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron que el sábado siguiente les hablasen estas palabras. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que permaneciesen en la gracia de Dios. Versículo 44. El siguiente sábado se juntó casi toda la ciudad a oír la palabra de Dios. Oigan, ¿quién les dijo que el sábado no estaba en el Nuevo Testamento? Miren cuántos versículos ya leímos. Les hago una pregunta. ¿Los gentiles guardan el sábado? Me refiero a los gentiles de aquella época, ¿guardaban el sábado? Si no eran cristianos, ¿guardaban el sábado los gentiles? Igual que los judíos. No. Los gentiles son los que no son creyentes. Los gentiles son los paganos. De aquel tiempo, sí, de aquel tiempo. Pero ellos estaban en la sinagoga de los judíos y los convencieron a que aceptaran a Cristo. Pero cuando salen de la sinagoga, los gentiles les dicen, háblennos de estas cosas el próximo sábado. Y Pablo les dice, pues mañana, que es domingo, les voy a predicar, porque nosotros los cristianos, como Cristo resucitó en domingo, guardamos el domingo. ¿Eso les dijo? ¿Verdad que no? Fíjense, qué interesante. Los gentiles, porque esto pasó en Antioquía de Pisidia, que es ciudad romana de la provincia de Pisidia de Roma. Y los romanos descansaban el domingo. Era el día del Imperio Romano. No se trabajaba en domingo en el Imperio Romano. Era libre. Era feriado. Qué buena oportunidad tenía Pablo de decirle, mañana que ustedes no trabajan, nos juntamos y les predico. Pero ahí dice, y el sábado siguiente se juntó casi toda la ciudad a oír la palabra de Dios. ¿Por qué el sábado y no el domingo?
Estamos hablando de 40 años después de la ascensión de Cristo al cielo. Todavía seguían guardando el sábado. ¿Cuántos versículos van? ¿Ya van 6? Vamos uno más. 7. No, les dije que 8, ¿verdad? Ahí mismo, en Hechos capítulo 16. Hechos 16. Versículo 13. Y un sábado salimos fuera de la puerta junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Y una mujer llamada Lidia se bautizó. Capítulo 17, versículo 2. Y Pablo, fíjense que decía que Jesús, su costumbre era ir los sábados a la iglesia, pero parece que Pablo tenía la misma costumbre. Pablo, como acostumbraba, entró a ellos y por 3 sábados disputó con ellos de las Escrituras, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, este era el Cristo, el Mesías. 3 sábados les predicó la palabra de Dios, no domingo. Un versículo más. Y yo le dije que íbamos a hablar del domingo, pero ya vamos, rapidito. Hebreos. Vamos al libro de los Hebreos, capítulo 4. Dice el versículo 4. Hebreos 4:4. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Oigan, esto está en el Nuevo Testamento. Y dice que Dios reposó en el séptimo día, no en el primero, de todas sus obras. Y luego dice, versículo 9, por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de la suya. ¿Cuándo reposó Dios de sus obras? El séptimo día. Y su pueblo entra en el reposo de Dios y reposa de sus obras como Dios reposó de las suyas. 11. Procuremos pues entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. ¿Qué te dice a ti, mi hermano? Procura entrar en el reposo de Dios. Él reposó el séptimo día, para que no caigas en semejante ejemplo de desobediencia, porque Dios nos dio el ejemplo. Él reposó el séptimo día y su pueblo dice que queda un reposo para el pueblo de Dios. Y el que ha reposado en Cristo, reposa como Cristo reposó el sábado, para no entrar en ese ejemplo de desobediencia, como muchos hoy en día son desobedientes a ese mandamiento. Vimos 8 versículos. De los 8, 3 en el Antiguo Testamento y 5 en el Nuevo. Pero hay muchos más en el Nuevo Testamento que hablan del sábado. Es más, en los evangelios, solo en los evangelios, se menciona 28 veces el sábado y que Jesús lo guardó. Ahora vamos a el domingo y aquí sí le vamos a volar. Y le vamos a hacer 3 preguntas a cada versículo que leamos. La primera pregunta es, ¿dice la Biblia que el domingo es el día de reposo? Y ustedes me van a contestar, no, cuando leamos los versículos. Yo voy a leer el versículo, ustedes lo miran en su Biblia
Y yo les voy a preguntar, ¿dice que el domingo es día de reposo? Ustedes me dicen sí o no. ¿Dicen que Cristo cambió el sábado por el domingo por la resurrección de Él? ¿Sí o no? Eso me van a tener que contestar. Y en tercer lugar, ¿le llama al primer día de la semana santo y manda que se guarde? ¿Sí o no? Ustedes me contestan eso. Pues si la Biblia es nuestra base y la Biblia habla del domingo, vamos a ver qué dice la Biblia del domingo. Vamos con el primero. Mateo 28:1. Mateo 28:1. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. La primera vez que se menciona el domingo, no le llama domingo nunca, pero le llama el primer día de la semana. Fíjense lo que dice. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron las mujeres a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendiendo del cielo llegó y removió la piedra y se sentó en ella. Y el ángel les dijo, no temáis, porque yo sé que buscáis a Jesús que fue crucificado, no está aquí, pues ha resucitado. Pregunta, ahí está mencionado el primer día de la semana. ¿Dice que el primer día de la semana es el día del Señor, sí o no? ¿Dice que Cristo cambió el sábado por el domingo o los apóstoles en honor de la resurrección, sí o no? ¿Dice que el domingo es día santo que hay que guardarlo? Simplemente dice que el primer día de la semana las mujeres vinieron al sepulcro y se encontraron que Jesús no estaba. Cuenta la historia, pero hay un detalle muy interesante. Ponme el versículo 1, Nacho. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana. Amigos, el primer día de la semana, por más temprano que te levantes al amanecer, ya el día de reposo se pasó. Según la Biblia, ya el día de reposo se pasó. Así que no es el domingo el día de reposo, es el día anterior al domingo. Segundo versículo, San Marcos, capítulo 16 y versículo 1. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, versículo 2, el primer día de la semana vinieron al sepulcro ya salido el sol. Decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de entrada al sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra que era muy grande. Y cuando entraron al sepulcro, vieron a un joven sentado, un ángel, y él les dijo, no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí, mirad el lugar donde le pusieron. Versículo 2. Muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro ya salido el sol. Pregunto, ¿dice el versículo que el primer día de la semana es el día del Señor? ¿Lo dice? Contéstenme, ¿lo dice? ¿Dice que es día santo y que hay que guardarlo en honor de la resurrección de Cristo? ¿Dice que fue cambiado el mandamiento del sábado por el domingo? Simplemente cuenta lo que pasó ese día, el primero de la semana. Tercer versículo. Versículo 9 del mismo Marcos 16. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Ahí está otra vez el primer día de la semana. Y lo que dice es que Jesús resucitó por la mañana el primer día de la semana. Está contando lo mismo que los otros dos anteriores, que Jesús resucitó el primer día de la semana. Pregunto, ¿dice este versículo que el domingo es día del Señor? ¿Dice que Jesús cambió el sábado
o los apóstoles cambiaron el sábado o el domingo en honor de la resurrección de Cristo? ¿Dice que el domingo es día santo y que hay que guardarlo? No, simplemente dice que Jesús resucitó el primer día de la semana. ¿Cuántos van? 3. Vamos al cuarto. Juan 21. Juan 21. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. La misma historia, cada uno repite la misma historia. Y otra vez está mencionado el primer día de la semana. Muy de mañana, todavía estaba oscuro cuando María Magdalena fue al sepulcro y encontró la piedra quitada. ¿Dice este versículo que el domingo es el día del Señor? ¿Dice que Cristo o los apóstoles cambiaron el mandamiento del sábado al domingo? ¿Dice que el domingo es día de guardar? No lo dice, simplemente cuenta lo que pasó. Próximo versículo, ahí mismo, en San Juan, capítulo 20. Y vamos a leer el versículo 19. El 18 decía, María Magdalena fue a darle las nuevas a los discípulos que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. El 19 ahora. Cuando llegó la tarde o la noche de aquel mismo día, el primero de la semana. Está mencionado otra vez el domingo. Estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio de ellos les dijo, paz a vosotros. Oh, pero ¿qué no dice aquí que estaban reunidos los discípulos el primer día de la semana? Sí, por miedo a los judíos. Estaban con las puertas cerradas porque dijeron, ¡ja! Si lo mataron a él, ahora vienen por nosotros. No dice que estaban reunidos para celebrar la resurrección de Cristo. Dice que estaban con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Y Jesús se les apareció. Van 5 versículos. Van 5. ¿Dice este versículo que el domingo es el día del Señor y que hay que guardarlo? ¿Dice este versículo que Jesús o los apóstoles cambiaron el sábado por el domingo? ¿Dice este versículo que el domingo es día santo? Cuenta lo que pasó. ¿Cuántos van? Mateo 28:1, Marcos 16:1, Marcos 16:9, Lucas 24:1, Juan 20:1 y Juan 20:19. Van 6. No les leí el de Lucas porque ya lo habíamos leído, pero si quieren lo leemos. Lucas 24:1 dice lo mismo, ya lo habíamos leído antes. Más bien ese texto dice que guardaron el sábado conforme al mandamiento. Lucas 24:1, el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. La misma historia. Así que, Mateo 28:1, las mujeres vinieron el domingo. Marcos 16:1, vinieron el domingo y encontraron la piedra removida. Lucas 24:1, la misma historia. Juan 20:1, la misma historia. Juan 20:19, no, estaban reunidos por miedo a los judíos y Jesús se les apareció. Marcos 16:9, que ya lo leímos, decía que Jesús resucitó el primer día de la semana. Ya leímos 6. Ninguno de los 6 dice que hay que guardar el domingo. Nomás nos quedan 2. Y vámonos, porque se nos acaba el tiempo. 2 versículos más. El próximo está en el libro de Hechos de los Apóstoles. Ya nosotros leímos en Hechos
que los apóstoles seguían guardando el sábado y reuniéndose el sábado para predicar la palabra de Dios. Pero aquí hay un versículo muy, pero muy interesante. Y este es el versículo que usan para decir que hay que guardar el domingo en honor de la resurrección de Cristo. Está en Hechos, capítulo 20 y versículo 7. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba habiendo de salir al día siguiente y alargó el discurso hasta la medianoche. Este versículo sí está interesante, porque dice que el primer día de la semana los discípulos estaban reunidos para partir el pan y Pablo les enseñaba, y como iba a salir al día siguiente, alargó el discurso hasta la medianoche. Oigan, todavía yo no les he alargado el discurso hasta medianoche, ¿eh? Había muchas lámparas, versículo 8, en el aposento donde estaban reunidos, y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente. Yo no soy el único, ¿eh? Vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. Entonces descendió Pablo, se echó sobre él y abrazándole dijo: no os alarméis, ya está vivo. Y después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba y salió. Y llevaron al joven vivo y fueron grandemente consolados. Bueno, este versículo es muy interesante porque dice que estaban reunidos los discípulos el primer día de la semana. ¿No estarían reunidos en honor de la resurrección de Cristo que resucitó en el primer día de la semana? Gracias, hermano Francisco. El viento se los voló, los tenía dentro de la Biblia. Muchas gracias. Gracias. ¿Ok? Este versículo sí dice que estaban reunidos el primer día de la semana, pero dice que estaban reunidos para partir el pan. ¿No será que estaban celebrando la Santa Cena, la Eucaristía? Bueno, en primer lugar, la Biblia dice que partían el pan con los seguidores de Cristo todos los días. Hechos 2, versículo 42, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. 46, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Todos los días se reunían, todos los días partían el pan juntos y todos los días se añadía gente bautizándose a la iglesia. ¿Eso hacía de todos los días santos porque todos los días partían el pan? No. Partían el pan todos los días. Y si esta vez fue un primer día de la semana, pues qué bueno. Lo hacían todos los días. Pero ahora viene lo más interesante. Ponme otra vez Hechos 27. Y ahora les voy a hacer una pregunta muy importante. Y esta me va a decir a mí cuán atentos estuvieron ustedes hoy. Voy a saber si estuvieron prestando atención. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba habiendo de salir al día siguiente y alargó el discurso hasta la medianoche. Aquí viene la pregunta. Si fue el primer día de la semana y Pablo predicó hasta la medianoche, mi pregunta es la siguiente. ¿Esa reunión
¿Sucedió un domingo por la noche? ¿Sucedió la medianoche del sábado o sucedió la medianoche del domingo? Dice el primer día de la semana. Ok, la pregunta es, la voy a hacer más clara todavía. Yo sé que era el primer día de la semana a la medianoche. Ahora viene la pregunta directa. A como nosotros hablamos hoy en día, esa reunión sucedió sábado por la noche o domingo a la medianoche. A como contamos los días hoy en día. Miren, ya veo que no se van a poner de acuerdo. Miren qué sencillo. Si ustedes prestaron atención, hoy vimos que el sábado comienza con la puesta del sol. Entonces, la medianoche del sábado es lo que nosotros le llamamos como domingo. La medianoche del sábado, bíblicamente, es el viernes a la medianoche, porque el sábado comienza la puesta del sol y la medianoche del sábado es el viernes por la noche. Pero a como cuenta la gente hoy en día, dicen, no, el primer día de la semana a la medianoche, pues fue el domingo a la medianoche. No, según la Biblia, el domingo a la medianoche ya es lunes, pero la Biblia dice que fue el primer día de la semana a la medianoche. Entonces eso tiene que haber sido el sábado por la noche, a como nosotros hablamos hoy en día. Porque el primer día de la semana comienza con la puesta del sol del sábado y termina con la puesta del sol del domingo. Entonces la medianoche del primer día de la semana fue el sábado por la noche. No estaban celebrando el domingo un culto. Se habían reunido el sábado, estuvieron con el apóstol todo el día. Esa noche él se estaba despidiendo, predicó hasta la medianoche porque en la mañana salió de viaje. A la medianoche se cayó un tico, lo resucitó y siguió predicando hasta la madrugada y luego salió de viaje. Era una reunión de despedida. Comieron juntos una cena de despedida. Y aun si celebraron la Santa Cena, el pan y el vino, eso no lo hace al día santo, porque todos los días partían el pan. Simplemente lo que está diciendo la historia es que un sábado por la noche, primer día de la semana, a la medianoche, estaban reunidos y comieron juntos y Pablo les predicó, se despidió y al día siguiente siguió camino. ¿Quedó claro? ¿Seguro? ¿Listo? Ok. No, es que si tienen dudas quiero que la pregunten ahora. Porque cuando ustedes le digan a alguien, oiga, ¿y usted por qué guarda el domingo? Porque los apóstoles se reunían el primer día de la semana. A ver, ¿cuándo se reunían? ¿Qué hora era? La medianoche. ¿Cuándo es la medianoche del primer día de la semana? El sábado por la noche. Último versículo. Último. Primera de Corintios 16. Y fíjense que son solo 8 y no hay ninguno más. Pueden leer la Biblia de la primera hoja hasta la última y no van a encontrar ninguna otra mención del primer día de la semana. Solo 8. Y ahora vamos a leer el último. Pero antes de leer el último, les hago una pregunta. Hechos 20. Dice que el primer día de la semana es día santo. Dice que hay que guardar el primer día de la semana.
¿Dice que se cambió el mandamiento del sábado por el domingo? ¿Dice que el primer día de la semana es día santo? No, simplemente cuenta que estaban reunidos para despedir a Pablo. Ahora sí vamos a 1 Corintios 16:1. ¿Qué dice? En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la misma manera que ordené en las iglesias de Galacia. Esto estaban en Corintios. En las iglesias de Galacia, él les había dicho lo mismo que les va a decir a los que están en Corinto. ¿Y qué fue? Versículo 2. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrenda. Ahí está, dicen los que guardan el domingo. Ahí está clarito que se reunían el primer día de la semana y recogían las ofrendas. Ahí está. ¿Qué más quieren? Ahí está. A ver, ¿qué dice el versículo? Dice que fue el primer día de la semana que estaban reunidos. Ahí no habla de ninguna reunión. No se adelanten, ahí no habla de ninguna reunión. Ahí dice, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo. Ustedes, cada uno ponga aparte algo. Si ponemos Reina Valera antigua, miren cómo lo pone en español. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros aparte en su casa, guardando lo que por la bondad de Dios pudiere, para que cuando yo llegare no se hagan entonces colecta. No está hablando de reunirse y recoger una colecta, al contrario, dice, ustedes guárdenlo en su casa cada primer día de la semana. ¿Y por qué el primer día de la semana? Porque el sábado lo guardaban, pero cuando hacían las cuentas para ver cómo les había ido la semana anterior, no lo hacían en sábado, lo hacían el domingo. Y cuando pagaban sus biles el primer día de labor, que les tocaba ver con qué contaban, según como Dios les bendijo, aparten algo y guárdenlo para que cuando yo vaya no tengamos que recolectar colectas para los hermanos necesitados. El texto no dice de ninguna reunión. Dice que en su casa aparten algo. Dice el versículo que el domingo es el día del Señor. Dice que hay que guardarlo. Dice que es santo. Dice que se cambió el sábado por el domingo. Ni siquiera dice que se reunían el domingo. Solamente dice que aparten en su casa algo. Mis queridos amigos y hermanos, y los que me ven por pantalla, acabamos y terminamos todos los versículos del domingo en el Nuevo Testamento. No hay uno solo que diga que hay que guardar el domingo. Los que guardan el domingo no lo sacan de la Biblia, pero dijimos que los protestantes, nuestra base es la Biblia. El católico guarda el domingo porque el Papa dice que hay que ir a misa los domingos, y para ellos eso les basta. Pero los protestantes no hacemos ni lo que dice el Papa, ni lo que dice nadie, hacemos lo que Dios dice en su palabra. Y si Dios dice, acuérdate del sábado para santificarlo, ¿quiénes somos nosotros para decir no? Mejor el domingo, porque Cristo resucitó en domingo. Bueno, como decía yo anoche, si vamos a guardar el domingo porque Cristo resucitó en domingo, pues guardemos también el viernes porque Él murió un viernes. Pero no se trata de guardar el día que Él murió ni el día que Él resucitó. Lo que hay que guardar es el día que Él guardó, el día que Él bendijo, el día que Él santificó, el día que Él mandó a guardar.
el día que Él nos dio el ejemplo, el día que Él puso en su santa ley como el cuarto mandamiento y dijo: acuérdate de santificar el día de sábado. El séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. Tú me dices: bueno, pastor, está bien. El sábado está en la Biblia, eso no se puede negar. El domingo está mencionado, pero no dice que es día santo ni que hay que guardarlo. Entonces, ¿de dónde todo el mundo católico y todo el mundo ortodoxo, 110 millones de cristianos ortodoxos y todos los 700 millones de protestantes, con excepción de unos poquitos, de dónde sacan que hay que guardar el domingo? ¿Desde cuándo se guarda el domingo? ¿Cuándo se cambió? ¿Quién lo cambió? Si Cristo no lo cambió. Si los apóstoles siguieron guardando el sábado. Entonces, ¿quién lo cambió? ¿Ustedes saben cómo se cambió del sábado al domingo? ¿Y cuándo se cambió? ¿Quién tiene tanto poder para hacer que el mundo cristiano entero guarde el domingo? ¿Quién tiene tanto poder para cambiarlo? Escuchen. El Padre no lo hizo. El Hijo no lo haría. Los apóstoles no podían. Entonces, ¿quién se atrevió a hacerlo? Ese es el tema de mañana por la noche. ¿Quieren saber quién cambió el sábado por el domingo? Se los voy a demostrar. Es más, todos los que vengan mañana, les voy a regalar un documento que se titula Un diálogo con Dios sobre el día de reposo. Y les voy a traer más de 20 citas de todos los dirigentes de distintas iglesias cristianas que dicen que Cristo ni los apóstoles jamás cambiaron el sábado por el domingo y que el domingo no está enseñado como día de reposo en la Biblia. Bautistas, metodistas, pentecostales, presbiterianos, católicos, ortodoxos y todos están de acuerdo con decir que en la Biblia no está la base para el cambio. Entonces, ¿quién lo cambió? ¿Y por qué todos le hacen caso al que lo cambió? ¿Saben ustedes que hay una profecía en la Biblia que dice que se iba a cambiar el sábado por el domingo? Ay, pero lo terrible que dice es que era el anticristo, el hombre de pecado y el hijo de perdición, el que se atrevería a hacer el cambio. En blasfemia contra Dios. No se pierdan el tema de mañana. Vamos a ponernos en pie. Desde la creación del mundo apartó un día para estar en comunión con su pueblo. Desde el mismo comienzo, Él bendijo y santificó el séptimo día. Y ese día nos recuerda que Él es nuestro Dios creador y nuestro Dios redentor. Así como Él terminó la obra creadora un viernes y reposó el sábado, porque ya lo leímos hoy en Hebreos 4, que Cristo reposó el séptimo día de sus obras creadoras. Cuando vino a salvarnos, también terminó su obra redentora en esta tierra un viernes, expirando en la cruz, y reposó en la tumba el sábado. Te amó tanto que dio su vida por ti para darte salvación. ¿Qué le respondes? Él te invita hoy. Dame tu corazón. Jesús dijo: si me amáis, ¿qué? ¿Qué dijo? Guardad mis mandamientos. Y si le amamos de verdad, lo vamos a demostrar no con palabras.
Es fácil decir, oh, I love Jesus. Yo amo a Jesús, pero sigo pisoteando su santo sábado. Cuando Él dice, si dejares de pisotear mi sábado, si dejares, si retrajeres tu pie de mi santo sábado y lo guardares, lo venerares a mi día santo, dice el Señor, entonces te deleitarás en el Señor. ¿Quieres deleitarte en Cristo? Entonces obedécele. ¿Hay alguno aquí en esta noche que aún no ha hecho la decisión más importante de todas y que es entregar su vida a Cristo Jesús? Todas las noches hemos hecho llamados y hay almas que toman la decisión de entregar su vida a Cristo, de aceptarle como Señor y Salvador. Hay muchos que dicen, yo creo en Jesús, pero no le aceptan como Señor. Él es el Señor del sábado. ¿Le aceptas tú como Señor? Si tú aceptas a Cristo como Señor, vas a reposar el sábado como Él reposó. Porque queda un reposo para el pueblo de Dios. Y el que reposa en Cristo, en la salvación que Él nos da, reposa el sábado como Él reposó de sus obras. Yo te invito a que en esta noche hagas tu decisión. ¿Hay alguno aquí que quiere decir, pastor, ora por mí? Hoy estoy viendo que toda esa tradición que tenemos del domingo no viene de la Biblia. Y yo quiero seguir a Jesús y quiero seguir su ejemplo. Hay alguien aquí que tiene el valor de decir, pastor, Dios me trajo aquí hoy. Y Dios me habló al corazón. Y sé que lo que usted ha dicho es la verdad porque lo ha demostrado por la Biblia. Amén. Señor te bendiga, mi hermano. Alabado sea el nombre de Cristo. Qué decisión tan importante. ¿Hay alguien más que quiere unirse a la hermana y decir, ore por mí, pastor? Yo quiero seguir a Jesús, no al hombre. Quiero seguir los mandamientos de Dios y no los mandamientos de los hombres. ¿Hay alguien más aquí que ama al Señor Jesús y quiere decir, pastor, ore por mí? Yo tengo que hacer una decisión. Y este asunto del sábado yo lo vi en la Biblia, pero no he tomado una decisión aún. Ore por mí, que el Señor me ayude. ¿Hay alguien? Si tú eres sincero, Jesús dice, mis ovejas oyen mi voz y cuando yo las llamo, me siguen. Si tú eres oveja de Cristo, tú vas a oír su voz llamándote. Y le vas a decir, sí, Señor, te seguiré. ¿Hay alguien aquí que está haciendo planes de sellar su pacto con Jesús a través del bautismo? ¿Hay alguien? ¿Quisieras levantar tu mano allí en el lugar donde estás? Yo quiero orar por ti. ¿Alguien que aún no ha sido bautizado o bautizada y quiere que yo ore por ti y por tu familia en esta hora? ¿Hay alguien? Sí, yo sé que usted, hermana, el Señor le bendiga. ¿Alguien más? ¿Todos los demás ya hicieron su pacto con Cristo? Yo sé que aquí hay personas que Dios los trajo. No vas a poder decirle a Dios que no sabías, porque hoy el Señor te habló. Amén. El Señor te bendiga. Gloria a Dios. Qué bonito es verte aquí nuevamente. Blessings to you. Blessings. Vengan, acérquense. Vamos a orar por ustedes. Vengan. Vengan. Amén. El Señor te bendiga, hermanita. Ven. Voy a orar por ti. Ven, acércate. Vengan rápidamente. Vamos a concluir orando por aquellos que están haciendo estas decisiones tan importantes. Qué bonito es verte aquí. Dios te trajo. Cristo dijo, nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere. Y Él dice, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz
y abre la puerta, entraré a Él. ¿Quieres que Jesús entre en tu vida? Dale la oportunidad. Si tú vienes de otra iglesia y amas al Señor, ya te entregaste a Él, ya hiciste un pacto a través del bautismo, pero no te enseñaron la verdad de que Cristo es el Dios creador y que Él santificó el sábado. Y quieres decir, pastor, ora por mí porque yo quiero seguir la verdad, quiero seguir a Cristo. Allí donde estás, levanta tu mano. Si vienes de otra iglesia y yo quiero orar por ti en esta hora, ¿quieres levantar tu mano? Santo ha hablado a cada corazón y sabemos que has traído convicción. Ahora te pedimos, Señor, decisión para no ser solo oidores, sino hacedores de tu palabra. Que Jesús sea lo más grande, lo más hermoso en nuestra vida. Que estemos dispuestos a demostrar que le amamos obedeciéndole. Danos tu paz al retirarnos y tráenos nuevamente mañana para recibir las horas de tu santo sábado en compañía los unos de los otros y de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Bendice los hogares aquí representados. Tú sabes de las luchas, tú sabes de los ataques del enemigo, tú sabes cómo el enemigo trata de arrebatar las almas de Cristo. Trae a nuestros hijos a tus caminos. Trae a nuestros amados, que también ellos conozcan al bendito Salvador. Todos estos favores los agradecemos creyendo, porque tú dijiste que todo lo que pidamos al Padre en tu nombre, tú nos lo darías. Y Señor, te pedimos que respondas el pedido de cada corazón. Tú lo conoces. Tú sabes lo que hay en cada uno de nosotros. Danos de acuerdo a la medida de fe que hay en nosotros, para gloria de tu nombre. En Cristo Jesús lo agradecemos. Amén, Señor. Amén. Este fue el Evangelio Eterno, su programa cristiano de actualidad bíblica, trayendo al mundo la verdad presente. Y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo.